Llegué a casa tarde, tan tarde que hasta las malditas farolas parecían juzgarme. La casa debería haber estado en completo silencio, Mariana dormida, pero algo no estaba bien. Había silencio, claro, pero no el habitual, el silencio cómodo y vivido de un hogar en reposo. Este era diferente. Rígido. Escenificado. Como si las paredes contuvieran la respiración, como si algo acabara de suceder y el aire aún no se hubiera calmado. El olor también era extraño. No era malo, solo desconocido, y eso era peor. Nuestra casa tenía un aroma, a cera para madera, a café rancio, un toque de su perfume que persistía de la prisa de la mañana. Pero ahora, algo más. Algo que no encajaba. Me quedé en la puerta, dejando que mis ojos se adaptaran. Nada parecía diferente. Pero conozco mi espacio. Sé cómo están colocadas las almohadas del sofá, cómo debería estar orientado el maldito mando a distancia. Y, sin embargo, el marco de la foto junto al televisor estaba un poco descolocado. Lo justo para que se notara, pero no lo suficiente como para haberse caído solo. Se me encogió el estómago. No era una sensación, ni una sospecha, solo un instinto puro y sin filtrar. De esos que te recorre la espina dorsal cuando algo en el mundo no está bien. Entré despacio, escuchando. Mis botas pesaban contra el suelo, cada paso era una prueba. Pasé la cocina, donde había 2 vasos en la encimera. 2. Uno todavía tenía un rastro de rojo en el borde, pintalabios. Y no uno cualquiera. El de Mariana. Ella nunca bebía sola. El aire se sentía espeso, cargado. Como si la habitación hubiera visto cosas que no debía. Apreté la mandíbula, mirando fijamente ese vaso, el susurro de sus labios que había quedado atrás. Todavía podía sentir el fantasma de nuestra última conversación, el peso de su voz cuando me dijo que estaba cansada, distante de una manera que no me explicaría. Y ahora esto. Un marco de fotos. Un aroma. Un vaso con pintalabios rojo. Nada concreto, nada condenatorio, pero suficiente para retorcer algo en lo más profundo de mis entrañas. Suficiente para decirme que, fuera lo que fuera, no era nada. Pasé los dedos por el borde de la encimera, sintiendo la superficie fría bajo la palma de la mano. Mi respiración era constante, pero el espacio entre las costillas se sentía apretado. Miré hacia el pasillo que conducía a nuestro dormitorio. Oscuro. Puerta cerrada. Ella estaba allí. Durmiendo. Tranquila, tal vez. Como si nada hubiera pasado. Exhalé lentamente, di un paso atrás y alcancé la botella de whisky en el armario. Esta noche no, me dije a mí mismo. Todavía no. Pero algo ya se estaba desmoronando, y sabía muy bien que una vez que se tira de un hilo, todo se deshace. Tomé un trago, pero el ardor en mi garganta no hizo nada para quitarme el sabor amargo de la sospecha. Aún no había planeado indagar en las tonterías de Mariana, pero el destino tenía una forma curiosa de empujarte la cara a la mugre antes de que estuvieras preparado. Resulta que, cuando un hombre está siendo tomado por tonto, el mundo se asegura de que lo sepa. Empezó con una llamada. Un don nadie del barrio, con voz nerviosa, palabras que se amontonaban como si tuvieran miedo de ser pronunciadas. Dijo que debía ir a ver algo. Dijo que no quería involucrarse, pero que no se quedaría tranquilo si no me lo contaba. Eso fue suficiente. Cogí mis llaves, con el estómago ya retorciéndose en nudos. Recorrí lentamente las calles, cada bache en el camino me ponía los dientes de punta. El tipo me dijo a dónde ir, un lugar que conocía demasiado bien. Un lugar en el que no había puesto un pie desde que mis huesos aún se sentían jóvenes. Un viejo taller de coches, de esos que olían a aceite quemado y a arrepentimiento. Cerrado hacía años, pero no abandonado. Al parecer, algunas personas le encontraron otros usos. Aparqué a una manzana de distancia, apagué el motor y salí. El aire nocturno era espeso, húmedo, se pegaba a mi piel como un mal recuerdo. Caminaba en silencio, las botas apenas hacían ruido sobre el pavimento agrietado.
Había una luz encendida en el interior. Tenue, parpadeante. Una radio que reproducía algo bajo y rítmico, como un latido. Entonces lo oí. Risas. Las de ella. Ese sonido suave y entrecortado que solía significar algo para mí, hace tiempo. Ahora era veneno. Ahora me apretaba los puños. Me acerqué, abrazando las sombras, mi respiración lenta y mesurada. Una ventana, llena de manchas y agrietada, me dio una vista suficiente. Mariana. Y otro hombre. No cualquier hombre. Mi viejo. Mi padre. Sentí que se me caía el estómago, que el aire salía de mis pulmones. Fue como recibir un puñetazo del universo. Debería haber sentido rabia. Debería haber querido echar la puerta abajo, romperle la cara contra el cemento. Pero solo sentí frío. Ella estaba tendida sobre él como un maldito trofeo, con los dedos en su pelo, los labios cerca de su oreja mientras le susurraba algo que le hacía sonreír como el cabrón que era. Sus manos vagaban, lentas, deliberadas, como si tuviera todo el derecho a tocar lo que era mío. Mi padre, el hombre que nos abandonó cuando yo todavía era un niño, ahora aquí, con mi esposa, como si el pasado no hubiera sido una herida suficiente. Quería apartar la mirada. Pero no pude. Lo observé mientras la traía contra él, mientras ella suspiró como nunca lo había hecho por mí. Mientras se mordía el labio e inclinaba la cabeza justo así, como cuando quería que la besaran. Y él la besó. Profundamente. Con ansia. Como si ella le perteneciera. Como si yo no existiera. Algo dentro de mí se rompió. Mi visión se volvió borrosa, la rabia hirviendo tan rápido que pensé que me ahogaría en ella. Mis dedos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en mis palmas con tanta fuerza que me rompieron la piel. Me moví sin pensar, pateé la puerta, la madera cedió bajo la fuerza de mi furia. El estruendo fue fuerte, partiendo el aire como un disparo. Se separaron, sorprendidos, culpables. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, los labios se separaron como si quisiera explicar, suplicar. Pero no había nada que decir. Nada que escuchar. Mi padre, sin embargo, se limitó a sonreír. El cabrón sonrió. Y ahí fue cuando perdí los estribos. La sonrisa en su rostro encendió un fuego en mis entrañas que ardía más que cualquier whisky. Mis puños se movieron antes que mi cerebro, un duro gancho de derecha que aterrizó con un chasquido enfermizo. Retrocedió tambaleándose, con la mano en la cara, la sangre filtrándose entre sus dedos. Mariana gritó, pero no era miedo, era furia. Como si yo fuera quien había hecho algo imperdonable. Como si yo fuera el villano de esta podrida obra. Sus ojos ardían, salvajes y eléctricos, su cuerpo estaba en posición de ataque, como si estuviera lista para abalanzarse sobre mí. Te has vuelto loco, Andrés, escupió, interponiéndose entre yo y el cabrón que solía ser mi padre. Me limpié la boca con el dorso de la mano, lenta y deliberadamente. ¿Loco? Eso es muy gracioso viniendo de la mujer que se tira a mi viejo como si fuera una basura callejera. Su bofetada fue rápida y certera. Me dolió la cara, pero no fue nada comparado con la herida abierta que me había dejado en el pecho. El viejo se rió entre dientes, limpiándose la sangre del labio. ¿Eso es todo lo que tienes, chico? Pensé que serías más duro. Y eso fue todo. Ese fue el momento en el que perdí hasta el último ápice de control. Me abalancé sobre él, lo agarré por el cuello y lo golpeé contra la mugrienta pared con tanta fuerza que hizo temblar el edificio. Mis nudillos se encontraron con sus costillas, sus entrañas, su mandíbula, cada puñetazo era una vida de resentimiento, años de silencio y abandono reducidos a una rabia cruda y sin filtro. Mariana me arañó el brazo, tratando de apartarme, pero no era más que ruido de fondo. Lo único que importaba era el cabrón que tenía delante, el hombre que me había abandonado de niña y ahora tenía la audacia de colarse en mi vida como un parásito. ¿Crees que puedes volver después de todos estos años y quedarte con lo que es mío? Mi voz era un gruñido, apenas humana.
¿Crees que puedes entrar aquí y hacerme quedar como una tonta? Tosió, escupió sangre a mis pies y sonrió a través de la mancha carmesí que le manchaba los dientes. Parece que ya lo he hecho, chico. Rojo. Eso es todo lo que vi. Rojo, y la forma en que su rostro se torció con esa satisfacción engreída, la forma en que disfrutó cada segundo de verme desmoronarme. Me eché hacia atrás para recibir otro puñetazo, pero entonces Mariana estaba allí, interponiéndose entre nosotros, con los brazos abiertos como si lo estuviera protegiendo. Basta. ¿Quieres matarlo? ¿Es eso lo que quieres? El pensamiento me había pasado por la cabeza. Demonios, había fantaseado con ello en los últimos segundos. Pero no era estúpido. No iba a arruinar mi vida por culpa de esos dos sucios traidores. Lo solté. Di un paso atrás. Respiré hondo, dejé que el nauseabundo olor a aceite, sudor y traición llenara mis pulmones. Estáis muertos para mí, dije con voz hueca y definitiva. ¿Me oís? Muertos. Me di la vuelta, me alejé, con los puños apretados, el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. No miré atrás. No quería ver los escombros de lo que solía ser mi vida desmoronándose detrás de mí. Pero cuando salía la noche, con la ciudad zumbando a mi alrededor con indiferencia, supe una cosa con certeza. No era un hombre que se tragaba su orgullo, que recibía un golpe y se escabullía en la oscuridad como un chucho herido. No, llevaba mis cicatrices como trofeos, y si Mariana y ese bastardo pensaban que los dejaría escapar en la noche sin consecuencias, estaban muy equivocados. Caminaba sin rumbo, con los puños cerrados, y la suciedad de la ciudad se me metía en las botas. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. La venganza no era solo violencia, era precisión, era asegurarme de que sintieran cada gramo de la agonía que me habían causado. Un bar se alzaba delante de mí, con luces de neón parpadeando como un latido agonizante. Entré, y el hedor a cerveza rancia y desesperación me envolvió como un viejo amante. El camarero apenas levantó la vista, demasiado acostumbrado a hombres con mirada perdida ahogándose en su propia miseria. Pedí algo barato, algo que quemaba, y lo dejé reposar en la palma de mi mano. Pareces un hombre con una cuenta pendiente, dijo una voz ronca a mi lado. Me giré. Un anciano, curtido por la vida, con el tipo de rostro que había visto demasiado y sobrevivido por despecho. No tienes ni idea, murmuré, dando un sorbo lento. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Sea lo que sea, chico, no dejes que te pudra. La podredumbre es una muerte lenta, peor que cualquier bala. No respondí. Las palabras de extraños no significaban una mierda para mí, no cuando mi propia sangre me había traicionado. Las horas pasaban. La bebida se hacía amarga y suave, y las piezas de mi cabeza empezaron a encajar. Si querían jugar sucio, me aseguraría de que se atragantaran con la suciedad. Mariana pensaba que me conocía. Pensaba que podía predecir todos mis movimientos, que me derrumbaría, tal vez incluso suplicaría. Pero no tenía ni idea del tipo de hombre al que había ofendido. El primer movimiento fue sencillo, hacer que cuestionara la realidad. Si pensaba que me estaba derrumbando, me aseguraría de que ella se derrumbara primero. Salí del bar, con una especie de claridad enfermiza que se instalaba en mis huesos. El aire nocturno era cortante, eléctrico, como si la propia ciudad contuviera la respiración. Fui a casa, no porque quisiera, sino porque era mía, y ninguna traición iba a echarme de mi propio maldito reino. Dentro, el aire estaba viciado, cargado con los fantasmas de lo que acababa de suceder. Caminé despacio, cada paso resonando demasiado fuerte en la casa vacía. Pasé una mano por la encimera de la cocina, el mismo lugar donde había estado el vaso con su pintalabios. Sonreí para mis adentros, fría y sin humor. Que empiecen los juegos. Empecé con algo pequeño. Moví las cosas una pulgada a la izquierda, lo suficiente para que se notaran. Cambié los cuadros de la pared, los giré ligeramente para que se sintieran fuera de lugar. El cerebro humano capta patrones,
pero no registra pequeñas desviaciones hasta que empiezan a acumularse. Luego fui más lejos. Cogí sus joyas, las escondí en lugares en los que nunca pensaría en buscar. Abrí un cajón y lo dejé entreabierto. Le quité un zapato de su par favorito. El tipo de cosas que hacen que una persona se cuestione su propia memoria. Y luego, lápiz de resistance, grabé su voz. Uní fragmentos de viejos mensajes de voz, mensajes que me había dejado a lo largo de los años. La tecnología estaba ahí, solo hacía falta paciencia. La puerta se abrió con un chirrido. El sonido fue suave, cuidadoso. Pensó que estaría dormido. Pensó que podría volver a deslizarse y fingir que todo estaba bien. Mis dedos se apretaron alrededor del cristal. Pasó junto a mí en las sombras, dejando caer su bolso sobre la mesa, suspirando como si el peso del mundo se sentara entre sus hombros. Dejé que el silencio se alargara, que se instalara en sus huesos como una enfermedad de lenta evolución antes de hablar. ¿Has trasnochado? Se sobresaltó, se le cortó la respiración y miró rápidamente hacia donde yo estaba sentado. Lo vi allí, ese destello de algo, como si supiera que el juego había cambiado pero aún no pudiera entender las nuevas reglas. Andrés, me has asustado. Llevé el vaso a los labios, tragué despacio y la miré por encima del borde. Sí. Ella se quedó allí, con la tenue luz del pasillo proyectando largas y afiladas sombras en su rostro. Hermosa. Mintiendo a través de sus dientes. ¿Estás bien?, preguntó, como si realmente le importara. Sonreí. Una pequeña cosa. Una hoja oculta en el terciopelo. Nunca he estado mejor. Pude ver los nervios en la forma en que se movía, en la forma en que sus dedos se enroscaban alrededor de la correa de su bolso como si fuera una especie de salvavidas. Se estaba desmoronando, hilo a hilo. Voy a darme una ducha, murmuró, como si lavarse la noche fuera a cambiar algo. La dejé ir. La dejé desaparecer por el pasillo, dejé que el sonido del agua corriendo enmascarara mi paso por la casa. Cogí su bolso. Lo abrí. Mis dedos rozaron recibos, un compacto, un teléfono que no era el que usaba cuando estaba conmigo. Otro teléfono. El peso de este se asentó en mi palma como un arma cargada. Lo encendí. Sin contraseña. Estúpido. O arrogante. Los mensajes iluminaron la pantalla y, con ellos, el último rastro de vacilación dentro de mí se quemó hasta desaparecer. Desplacé la pantalla, leyendo cada una de las palabras sucias y susurradas que había enviado. Cada mensaje era otro cuchillo, otro clavo en el ataúd de cualquier amor que hubiera existido entre nosotros. Devolví el teléfono exactamente como lo encontré, cerré el bolso, retrocedí en la oscuridad y esperé. La ducha se cerró. El vapor se arremolinaba por debajo de la puerta. Cuando ella salió, envuelta en una toalla, con el pelo chorreando, me miró de otra manera. Quizás sintió el cambio en el aire, el crepitar de algo a punto de explotar. Abrió la boca para hablar, pero la interrumpí. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al perderlo todo, Mariana? Se le cortó la respiración. ¿Qué? Me levanté despacio, con lentitud, y me acerqué a ella, sintiendo cómo se tensaba a medida que me acercaba. Sí. Me lo pregunto mucho. Y creo que, estás a punto de averiguarlo. Mariana parpadeó, abriendo los labios, con el miedo detrás de los ojos apenas disimulado por el acto que intentaba mantener. Pero la máscara se estaba resquebrajando. Lo noté en la forma en que sus dedos se crispaban contra la toalla que la envolvía, en la forma en que su respiración se volvía demasiado rápida, demasiado superficial. Ella lo sabía. No sabía cómo, pero sabía que algo había cambiado. Que el suelo bajo sus pies se estaba agrietando, abriéndose como una vieja herida que pensó que nunca volvería a atormentarla. Pasé junto a ella, lento y deliberado, como un hombre que tuviera todo el tiempo del mundo. Podía oír las gotas de agua deslizándose por su piel, el aroma del champú mezclándose con el aire viciado de nuestra moribunda casa.
Era casi gracioso como todo parecía todavía mundano mientras los últimos restos de nuestra vida juntos se convertían en algo irreconocible. No me gusta que me mientan, Mariana. Mi voz salió uniforme, mesurada, pero cargada con el peso de algo mortal. No por ti. Y especialmente no por él. Ella se estremeció. No mucho. Pero lo suficiente. No sé de qué estás hablando, dijo, pero había un temblor en su voz, pequeño, pero ahí. Da un tipo que solo se te escapa cuando sabes que las paredes se están cerrando. Sonreí, con dureza y sin humor. No. Entonces quizá deberías sentarte, cariño. Parece que fueras a desmayarte. Tragó saliva con dificultad, su garganta luchando contra la mentira que quería escupir a continuación. No le di la oportunidad. Agarré la silla de la esquina de la habitación, la arrastré por el suelo, las patas raspando la madera como clavos en un hueso. Siéntate. Ella dudó. Un momento demasiado largo. Pateé la silla para acercarla, el sonido golpeó las paredes, sacudiendo el frágil control que le quedaba. He dicho que te sientes. Se sentó. La toalla apenas la cubría. Pude ver cómo se le erizaba la piel, ya fuera por el frío o por la forma en que mi presencia se había convertido en algo que ya no reconocía. Debería haber pensado en eso antes de abrazar a otro hombre. Antes de dejar que sus manos, sus putas manos, tocaran lo que era mío. Me incliné, lo suficientemente cerca como para ver cómo se le dilataban las pupilas, cómo se le entrecortaba la respiración cuando rozaba su mejilla con un nudillo. No te hagas la tonta, Mariana. Ya no. Apretó la mandíbula. Seguía intentando aguantar, intentando convencerse de que tenía algún tipo de poder en esta situación. Saqué su teléfono de mi bolsillo, el segundo. El que ella pensaba que todavía estaba escondido en su bolso, a salvo y sin ser visto. Lo sostuve en alto, dejé que el brillo de la pantalla iluminara su rostro. ¿Reconoces esto? Inhaló bruscamente. Abrió los labios, pero no dijo nada. Sigue, murmuré. Cuéntame otra mentira. Que sea buena. No lo hizo. No pudo. Desplacé los mensajes, lenta y deliberadamente. A través de cada pequeña y sucia promesa que le había susurrado al vacío de una pantalla, pensando que nunca la vería. Cada confesión, cada palabra desesperada y anhelante que le había enviado, pensando que estaba a salvo. ¿Cuánto tiempo? Mi voz se había vuelto silenciosa, el tipo de silencio que le hacía doler los huesos a un hombre. Se humedeció los labios, vacilante. Andrés, por favor. Dejé caer el teléfono sobre la mesa con tanta fuerza que sentí el impacto en mi brazo. ¿Cuánto? Saltó, con la respiración entrecortada, los ojos húmedos y muy abiertos. Meses, susurró, finalmente rompiendo a llorar. Desde el año pasado. Una rabia lenta y progresiva se instaló en mi pecho. Meses. Un año. ¿Cuántas noches había vuelto a casa conmigo con su sabor aún en la boca? ¿Cuántas mañanas me había besado con los mismos labios con los que había rozado su piel? Cerré los ojos y exhalé por la nariz. ¿Y nunca pensaste que me enteraría? Yo. No lo hagas, la interrumpí con voz afilada como una cuchilla. No me insultes más de lo que ya lo has hecho. Ella se estremeció y una nueva oleada de lágrimas se deslizó por el dique que había estado tratando de mantener. Bien. Deja que se ahogue en ellas. Agarré la silla por el respaldo, la incliné y obligué a que su mirada se quedara fija en la mía. ¿Crees que voy a irme sin más? Yo no. Su voz se quebró. No lo sé. Dejé que el silencio se alargara, que se asentara pesadamente entre nosotros. Luego sonreí con una mueca, lenta y oscura, y aflojé mi agarre sobre la silla. Yo tampoco lo sé. La noche se prolongó, larga y sofocante, envolviendo la casa como una serpiente enroscada lista para apretar. Mariana estaba sentada en esa silla como un animal atrapado, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, la respiración entrecortada, errática.
Sabía que era mejor que no hablara ahora. Sabía que no estaba de humor para más mentiras suyas. Me pasé los dedos por el pelo, exhalando lenta y mesuradamente, con la rabia aún hirviendo bajo la piel. El peso de su traición me oprimía, denso y sofocante, y tuve que luchar contra las ganas de atravesar la pared con el puño solo para oír algo romperse. Se movió en la silla, las patas de madera raspando el suelo. Andrés. Me volví hacia ella, lenta y deliberadamente. No lo hagas. Cerró la boca de golpe y, por una vez en su maldita vida, escuchó. Caminaba de un lado a otro, con las botas pesadas contra el suelo. La habitación parecía demasiado pequeña, demasiado silenciosa. El aire mismo había cambiado, cargado con el fantasma de lo que solíamos ser. Había amado a esta mujer. Le había dado todo. ¿Y ella lo había tirado todo por la borda? ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por el bastardo que me abandonó como si no fuera nada? Volví a coger su teléfono, con el pulgar sobre los mensajes. Las palabras se me grababan en la mente, cada una herida fresca. Las fui hojeando, el ir y venir de su vida secreta se burlaba de mí, se mofaba de mí. «¿Sabes lo que tiene gracia?», murmuré, más para mí que para ella. Solía pensar que eras lo mejor que me había pasado. Ella respiró hondo, pero no la miré. No podía. No quería ver las lágrimas en sus ojos. No quería verla tratando de inventar alguna excusa, alguna justificación para la ruina que había dejado a su paso. Dejé que el teléfono cayera sobre la mesa con un ruido sordo. Resulta que solo era otro tonto. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, insoportable. Ella esperaba que yo me derrumbara, gritara, tirara cosas. Pero no le daría esa satisfacción. No, tenía algo mejor planeado. Me acerqué, incliné hasta que estuvimos a la altura de los ojos, hasta que no tuvo más remedio que mirarme a la cara. ¿Lo amas?, pregunté con voz baja y peligrosa. Sus labios se abrieron, la vacilación brilló en su rostro. Andrés, no es. ¿Sí o no? Tragó saliva, los músculos de su garganta trabajaban duro contra la respuesta que no quería dar. No lo sé. Me reí, oscuro y sin humor. Respuesta incorrecta. Me enderecé, girando los hombros, con las manos apretando y aflojando a los lados. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Pero sobre todo, necesitaba que ella entendiera lo que había hecho. Caminé hacia la puerta principal, abriéndola con movimientos lentos y deliberados. Ella me observaba, tensa, insegura. Vete. Frunció el ceño. ¿Qué? Ya me has oído. Vete. Ve con él. A ver si te acoge. Señalé con la mano hacia la puerta abierta, la noche bostezaba oscura y vacía más allá de ella. ¿Tanto quieres estar con él? Vete. Ella no se movió. Se quedó allí sentada, paralizada, como un ciervo mirando fijamente el cañón de una pistola. Di un paso adelante. ¿O tienes miedo de que él no te quiera ahora que lo sé? ¿De que sin las furtivas, sin la emoción de mentirme a la cara, ya no sea tan emocionante? Apretó la mandíbula y, por primera vez en toda la noche, vi que algo cambiaba en ella. Ira. Resentimiento. Como si, de alguna manera, yo fuera la que estaba equivocada. Bien. Deja que lo sienta. Deja que se ahogue en ello. Se puso de pie lentamente, con los hombros erguidos. ¿Crees que todo esto es culpa mía? Arqueé una ceja. ¿No lo es? Se burló, sacudiendo la cabeza. Nunca estuviste aquí, Andrés. Nunca. Siempre trabajando, siempre cavilando, siempre perdido en tu maldito mundo. ¿Crees que esto acaba de pasar? ¿Como si me despertara un día y decidiera destruir nuestra vida? Respiré hondo, mi paciencia se estaba agotando. ¿Esperas que sienta lástima por ti? No, dijo ella, con la voz temblorosa. Espero que entiendas que me alejaste mucho antes de que yo lo tocara. Por un momento, solo un momento, lo sentí.
Esa pequeña y vacilante duda. Esa parte de mí que se preguntaba si tal vez, solo tal vez, lo había visto venir y lo había ignorado. Pero entonces recordé los mensajes. Las palabras susurradas. La forma en que ella lo había mirado cuando pensó que yo no estaba mirando. No. Ella tomó esta decisión. Construyó esta mentira, ladrillo a ladrillo, hasta que fue demasiado grande para ignorarla. Señalé la puerta de nuevo. Vete, Mariana. Mientras todavía tenga paciencia para dejar que te vayas. Ella vaciló, buscando en mi rostro algo, arrepentimiento, perdón, tal vez incluso amor. Pero no lo encontraría aquí. Ya no. Sin decir otra palabra, agarró su bolso y pasó junto a mí, sus hombros rozaron los míos mientras se alejaba en la noche. Cerré la puerta detrás de ella, asegurándola. Luego exhalé, lenta y firmemente. La casa estaba vacía ahora, pero no sentí alivio. Sentí como una herida, abierta y sangrante, el aire aún cargado con su aroma, su presencia, el fantasma de cada mentira que había dicho. Me quedé allí de pie durante un largo momento, el silencio envolviéndome como alambre de púas. La rabia no se había calmado. En todo caso, se había hundido más profundamente, convirtiéndose en algo más frío, más agudo. Me serví una copa. Observé cómo el líquido ámbar se arremolinaba en el vaso, cómo captaba la luz. Mi mano estaba firme ahora. Demasiado firme. Como si mi cuerpo hubiera aceptado algo que mi mente aún no había asimilado. No había terminado. Ni mucho menos. ¿Pensaba que marcharse era el final? ¿Pensó que podía salir por esa puerta y dejar atrás los destrozos que había causado? No. No funcionaba así. Las acciones tienen consecuencias. Y yo había pasado demasiado tiempo siendo el hombre que dejaba pasar las cosas, que se tragaba su orgullo, que se dejaba desangrar por gente a la que no le importaba nada. Di un sorbo lento, dejé que el ardor se asentara profundamente. Mi mente ya estaba trabajando, armando los siguientes pasos. No iba a limitarme a arruinarla. Iba a asegurarme de que sintiera cada segundo. Cogí mis llaves, con el viejo peso de ellas familiar en mi mano. La ciudad aún estaba despierta, latiendo con una energía sucia, de esas que solo salen por la noche. Me puse al volante, con el motor rugiendo bajo mí. Conduje sin pensar, pero sabía a dónde iba. ¿Ese cabrón pensó que podía quedarse con lo que era mío y salir ileso? Mi padre, de entre todas las personas. La ironía de ello se retorció dentro de mí, algo amargo, algo podrido. Me había dejado atrás una vez, había abandonado a su hijo como si yo no fuera nada. Y ahora había vuelto solo para escupirme en la cara, para quitarme otra vez. No. Eso no iba a quedar así. Me detuve frente al tipo de motel barato que apestaba a desesperación, a malas decisiones tomadas en habitaciones con poca luz. Su coche estaba allí, aparcado en las sombras como si pensara que nadie se daría cuenta. Apagué el motor, encogí los hombros, sentí como la tensión se enroscaba y se tensaba. Ya no era rabia. Era otra cosa. Algo más claro, más preciso. Salí, con mis botas pesadas contra el pavimento. El aire nocturno era espeso, zumbaba con electricidad. Me tomé mi tiempo para caminar hasta la puerta, mis dedos rozando los bordes de mis nudillos, ansioso por sentir el impacto. Llamé. Una vez. 2 veces. Silencio. Luego movimiento. Un arrastrar los pies, una vacilación. Entonces la puerta se abrió y allí estaba él. Más viejo. Más débil. Un hombre que había pasado demasiados años huyendo de sus propios errores. Su rostro se torció cuando me vio, el reconocimiento se convirtió en algo más. Algo de cautela. Andrés. No le dejé terminar. Mi puño se estrelló contra su rostro, la fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia el interior de la habitación. La puerta se abrió de golpe y entré, cerrándola tras de mí. Él gimió, agarrándose la mandíbula, con los ojos muy abiertos, poniéndose de pie a duras penas. ¿Qué demonios?
Lo agarré por el cuello, lo empujé contra la pared y sentí cómo le recorría un temblor. ¿De verdad creíste que podías hacerme esto? Mi voz era baja, firme, llena de algo que le hizo contener la respiración. ¿De verdad creíste que me quedaría de brazos cruzados? Tragó saliva con fuerza, el pánico se apoderó de él. ¿No es lo que crees? Me reí, aguda y sin humor. Oh, es exactamente lo que creo. Levantó las manos, un débil intento de empujarme, pero ya no era nadie. Solo un hombre desnudo, un cobarde que se había pasado la vida tomando y huyendo. Lo solté, dejé que tropezara hacia adelante, jadeando en busca de aire. Siempre te ha gustado tomar el camino más fácil, ¿verdad? Murmuré. Irte. Mentir. Traicionar. Se limpió la sangre de la boca, los ojos se dirigieron hacia la puerta como si pensara que podría salir corriendo. Escucha, yo. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Exhalé lentamente, calmando la furia que hervía bajo mis costillas. Quiero que entiendas algo. No te limitaste a acostarte con una mujer. Entraste en mi casa. Te llevaste lo que era mío. Él se estremeció y, por primera vez, lo vi. El miedo. La comprensión de que no podía salir de esta con palabras. Di un paso más hacia él, bajando la voz hasta un tono casi conversacional. Te vas a arrepentir de esto. No esta noche. Ni mañana. Pero te arrepentirás. Asintió con la cabeza, tragando saliva, y casi podía oír cómo le daba vueltas a la cabeza, tratando de averiguar cómo escapar de la soga que se le estaba apretando alrededor del cuello. Entonces sonreí, lenta y deliberadamente. ¿Y lo mejor? Nunca sabrás cuándo vendrá. Di un paso atrás, dejando que el silencio se asentara. Dejando que el peso de mis palabras se clavara en sus huesos. Luego me di la vuelta, salí y dejé la puerta abierta detrás de mí. El aire nocturno era fresco contra mi piel y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Pero por ahora, dejaría que se quedara en su propio miedo. Dejaría que se preguntara. Dejaría que esperara. Porque a veces, la espera era peor que el golpe en sí.